Hechos 16:6. Amén. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dele una alabanza al Señor y se puede sentar, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe una cosa? Es muy interesante ver cómo el Espíritu Santo prohíbe, ¿cierto? El Espíritu Santo le prohibió ¿a quién? Pablo y Silas. Aquí Pablo y Silas iban a predicar, pues ellos ya estaban enfocados en eso e iban para Asia. Y sabe, eso me parece muy bonito porque dice que el Espíritu no les permitió hablar la palabra en Asia. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo te prohíba llevar a cabo la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero en ese momento el Espíritu Santo le dijo: no, Señor, no va a ir. Y me llama mucho la atención porque, pues no sé aquí cuántos han jugado algún deporte, ya sea en la universidad. Yo he jugado fútbol. Y cuando uno está viendo el partido desde afuera, sentado, yo veía los partidos en mi casa con mi papá, veíamos en el televisor y él se convertía en un técnico, pero maravilloso, ¿no? O sea, a Carlos Antonio Vélez le quedaba en pañales y él decía qué hacer, cómo hacerlo, mirarlo allá. Pero claro, porque tu visión en el televisor es amplia. Tú ves todo el juego, ves dónde están los enemigos o bueno, el equipo contrario, ves dónde están tus jugadores. Es fácil, pero cuando uno está allí y le tiran la pelota, coja esa pelota y mire a ver qué hace con esa pelota ya viendo a todo el mundo encima. Es totalmente distinto, ¿cierto? No es lo mismo ver la corrida de toros desde la tribuna. Pablo era un jugador más, así como usted y yo. Somos jugadores en un tablero de ajedrez. Y el que mueve las fichas está afuera, viendo completo el espectro que usted y yo no vemos. Por eso es que el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir a Asia. Cualquier hombre que llega con ese sentir se cuestiona y duda porque dice: no, pero lo lógico es esto. No, hay alguien que está moviendo las fichas desde afuera, que sabe por qué sí y por qué no. ¿Cuántos lo creen así en esta hora? Amén. El Señor mueve nuestras fichas, nosotros somos fichas de su tablero y gloria a Dios por eso, porque eso es mucha misericordia, que lo haya visto usted y a mí dentro de tantas personas en este mundo. Eso es una bendición, ¿cierto? Que le dé la posibilidad a uno, así sea, de servir moviendo una silla. Eso es porque te vio, porque te llamó, porque te escogió. Gloria a Dios por eso. El Señor es muy bueno, para siempre es su misericordia. Y por eso no nos debemos cansar de anunciar el evangelio, porque así como usted fue traído por ese evangelio, así hay muchas almas que pueden ser traídas por este evangelio. Alabanzas al Señor, gloria al nombre de Jesús. Entonces Pablo es una ficha más, pero cuando nos vamos a Colosenses 3, el verso 23 y 24, Colosenses 3, 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién servimos? A Cristo el Señor servimos. Es fundamental, mi hermano. Este fragmento en Colosenses tiene como título los deberes sociales del cristiano. Y esto hace parte del deber del cristiano. Usted y yo, al aceptar a Cristo, hacemos parte de la iglesia. Y como iglesia, pues Pablo escribe y nos recomienda: ustedes sirven al Señor, háganlo bien.
sean excelentes en lo que hagan, esfuércense, capacítense. Miren, uno dice, y yo estoy de acuerdo, yo he escuchado pastores que dicen, mire, aquí ha llegado gente, grupos musicales, y vienen con todas las de la ley, esos guitarristas, bajistas, y eso es un mundo de gente y su vida, y uy, es tremendo espectáculo. Pero la verdad, la presencia del Señor casi no se siente. Sin embargo, viene otro que es con su dispositivo, lo conecta, una pista de audio, comienza a cantar sobre la pista de audio y uno siente el Espíritu de Dios. Dicen entonces, bueno, ¿qué vale más? ¿Prepararse o la unción? ¿Cierto? Cualquiera podría preguntarse eso. Entonces, ¿qué vale más? ¿Me preparo o me unjo del Señor? Pues si vemos a David, que es un referente de esto, ¿por qué no hacer las dos? David tocaba el arpa con una unción impresionante, pero la tocaba como nadie, y por eso era reconocido. Mi hermano, cuando usted se prepara y hace las cosas bien, se abren puertas que de otra manera no se abren. Nosotros aquí, por ejemplo, yo toco la batería, y si yo no me preparo y no crezco, pues bueno, voy a seguir, digamos que en el grupo de alabanza por la misericordia del Señor, pero si me gustaría de pronto tocar en una convención y no estoy preparado, ¿ustedes creen que me van a convocar? Por mucha unción que tenga, ¿qué creen? Difícil, ¿cierto? Es difícil avanzar si no hay preparación, pero también si no hay unción y la mera preparación es como címbalo que retiñe, no pasa absolutamente nada. Entonces es un equilibrio, una fórmula que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y Pablo la tenía interiorizada. Pablo la conocía fielmente y a mí me llama mucho la atención la historia de Pablo, porque Pablo llevaba eso en el corazón. Pablo no era cualquiera. Pablo nació en Roma, pero se crió en la cultura griega. Y no solamente se crió en la cultura griega, sino que estudió con un gran docto, dice la palabra. Un gran docto judío. ¿Saben cómo se llamaba este docto judío? Gamaliel, docto. No era cualquiera, y Pablo estudió con él. Pablo era preparado entonces con Gamaliel. Pablo sabía de la cultura más avanzada en términos de conocimiento, la griega y la romana. Era de las dos culturas. No solo eso, cuando fue convertido, Pablo se preparó 3 años para poder predicar el evangelio. Pablo le encantaba prepararse. Pablo nos demuestra eso. Nos demuestra que no vale solamente la unción y meterse en Dios, hay que prepararse. Y hoy el Señor quiere en parte que nos volvamos un poco a lo que Él busca de una iglesia, porque Él busca una iglesia pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Para ser puros y sin mancha, no estar manchados, pues tenemos que colocar parte y parte, ¿cierto? Parte y parte. Es trabajo suyo en parte y el Espíritu Santo también hace la obra. Pero hay un trabajo suyo. Y el Señor busca que nos perfeccionemos. El Señor busca que nos preparemos, que comencemos a crecer. Nosotros comenzamos a crecer y el Señor nos comienza a usar de maneras que de otra manera no se puede ascender, no podemos ser usados. ¿Y por qué digo que Pablo lo sabía? Mire, no solamente porque desde temprana edad y desde sus comienzos él era estudioso, sino que resulta, y no sé cuántos han escuchado, que cuando hubo ya un proceso misionero de Pablo con Bernabé, predicaron el evangelio, se convirtieron algunos cristianos y ya comenzó a regarse el evangelio. Resulta que en Jerusalén comenzó una corriente de fariseos que se habían convertido, que habían creído, y comenzaron a decirle a los gentiles que también se habían convertido que debían circuncidarse para ganar la salvación. Esta corriente entonces comienza a generar choques culturales y choques también de la gente que apenas se estaba convirtiendo. Y entonces estaban tambaleando y resulta que Pablo llega con Bernabé a Jerusalén y se da cuenta de todo esto y hay un concilio en Jerusalén. ¿Habían escuchado del concilio de Jerusalén?
Bueno, resulta que en Jerusalén hubo un concilio donde se reunieron los apóstoles, ancianos, líderes de los grupos que se habían formado y comenzaron a debatir esto. Bueno, ¿es necesario entonces que la gente cumpla la ley mosaica y se circuncide para la salvación? Pues efectivamente no, y Pedro recuerda cómo él al predicar a Cornelio y a su familia, él predicando se derrama el Espíritu Santo a los que no son judíos. Y él dice, no, es que ya no es por la ley como tal, por los actos que ni siquiera ustedes fariseos pudieron cumplir. ¿Por qué vamos a agobiar a los gentiles que se están convirtiendo? Entonces deciden que más bien se hagan unas recomendaciones. Se pactan esas recomendaciones en este concilio y adivinen a quién mandan a predicar esas recomendaciones. A Pablo. ¿Cuántas cartas hay de Pablo? 13. De las 21 epístolas, 13 son de Pablo. Pablo coge eso del concilio, lo estudia, lo aprende y es el que comienza a predicar sobre lo que se tramó, lo que se trató en el concilio. Pablo fue usado entonces de una manera que de pronto otros pudieron haber sido usados, pero no fueron usados. ¿Por qué qué? No estaban preparados. Habría que prepararse. Mire, pasa algunas veces y yo escuchaba al pastor Henry Casarán y él decía, mire, cuando usted va a predicar, el Señor toma de lo que usted tiene aquí y lo que usted tiene aquí. El Señor usa lo que usted tiene en su mente, conocimiento, y lo que tiene en su corazón. Y pasa, algunas veces uno lo ponen a dar una enseñanza o a orar y de una reflexión y uno no ha preparado nada, pero se para allí y comienza el Espíritu a orar y a acomodarle las piezas. Y, tin, pero yo no había pensado esto, ni me acordaba de esto, y el Señor te trae a colación y tú lo predicas y después te dicen, qué bonito. Y yo, el Señor. Eso solo lo hace el Señor, ¿cierto? Organizar las ideas y presentarlas, Dios, gloria a Dios. Sin embargo, si yo no me hubiera sentado y en vez de ver una serie en Netflix, me hubiera puesto a estudiar la palabra, pues no tendría de dónde sacar, ¿o sí? Difícil. Y por eso a nosotros nos cuesta como cristianos, cuando nos comparamos con gente que no es cristiana, que no es ni siquiera creyente, que se consideran hasta agnósticos, y ellos comienzan a ascender más rápido que nosotros en lo que hacemos, en lo laboral, en el negocio, en cualquier ámbito. Nos comparamos y decimos, pero es que yo tengo al Señor. Sí, pero es que cuando tú llegas a la casa, ¿qué te pones a hacer? Tú no sabes ese señor que aunque no crea en mí, se la pasa estudiando. Y cuando llega un problema nuevo, un problema que tú no sabes cómo solucionar, él, como se la pasó estudiando, pues sí sabe cómo solucionar. ¿A quién van a buscar? Mire, mi esposa hizo unas prácticas en un lugar que la verdad me gustó mucho la manera en que trabajaban, nutricionista, y cada semana a las personas que rotaban, había un día en que se reunían y ellas tenían que estudiar de algún caso especial y presentar los nuevos estudios que se había investigado sobre ese campo a las demás. Entonces tenía que estar a la vanguardia porque tenía que estudiar qué es lo que había pasado nuevo, qué había nuevo, tenía que aprender a exponerlo y estaba preparada así para si llegaba algún paciente con esa sintomatología o con esa patología, pues ella lo pudiera tratar. Y eso no lo pagaban, era un ejercicio propio de esa empresa. Pero claro, la dueña de la empresa, que es la que promueve eso, es conocida y es súper reconocida. Eso la conocen en todo lado como nutricionista y está muy rankeada. ¿Y cuál es la diferencia de ella con las que salen ahorita? Pues que saca el tiempo para estudiar lo nuevo, cuáles son los artículos nuevos y poderlos exponer. Mis hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Primera pregunta. Porque yo soy uno de esos, uno cuando menos piensa, 3 de la tarde, volvió 6 de la tarde, 10 de la noche. ¿Qué hicimos todo el día? ¿Yo qué hice todo el día? ¿Cierto? Tenemos 24 horas, 8 horas dormimos los que pueden y tienen la bendición de dormir 8 horas, 7 horas. ¿Qué pasan con las otras 16 horas? Es que algunas veces uno no se sienta a pensar qué está pasando con eso. Y cuando el Señor nos reclama, pues que no tenemos tiempo.
Hermano, ¿usted sí tiene tiempo o no tiene tiempo? Ya hizo el análisis, eso es como la parte financiera. No, es que la plata no me alcanza, pero usted ya se ha sentado a ver qué gastó hoy, qué usó hoy, cuánto le entró. Eso es lo básico, ¿cierto? De un negocio, cuánto ingresó y cuánto gastó. Pero eso es un ejercicio que muy pocas personas lo hacen. ¿Cómo yo voy a tomar decisiones si no sé cuánto me entra y cuánto gasto? Lo mismo pasa aquí. ¿Cómo voy a administrar bien el tiempo si no sé en qué lo estoy gastando? Si llego a la casa, ¿y qué es lo que hago? Pero Pablo sí administraba bien su tiempo. Porque, ¿sabe? No solamente había estudiado todo lo que estudió, aprendió a fabricar tiendas de campaña. Y además de predicar el evangelio, fabricaba tiendas de campaña y las vendía, dice él, para no ser una carga a la iglesia. Él subsistía de fabricar las tiendas de campaña. Y no solamente eso, se iba a las ciudades y predicaba el evangelio. Y no solamente eso, oraba por los enfermos y se sanaban. ¿Qué diferencia hay entre Pablo y usted? ¿Tenemos las mismas horas o no tenemos las mismas horas? Por eso es que en algún momento él dice, sed imitadores de mí. Ese man es muy osado decir eso. O sea, tómenme de referencia a mí. Pero aquí viene un punto que es álgido y es al que quiero llegar. Usted puede estar muy preparado, puede ser muy consciente de la administración del tiempo, del dinero, de los recursos, ser muy buen mayordomo, porque somos mayordomos, ¿cierto? Administradores. Somos muy buenos en eso y Pablo lo hizo. Sin embargo, no podemos permitir que ese esfuerzo, ese crecimiento, esa posición que alcanzamos con lo que hemos trabajado, se nos suba a la cabeza. Porque aunque Pablo dijo en algún momento, sed imitadores de mí como yo de Cristo, después dijo, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Señor, quítame este aguijón, bástate en mi gracia. Y es que ese es el Señor. El Señor permite que con tu preparación crezcas. Y Él quiere que crezcas, que te vuelvas excelente en lo que hagas. Estudia y verás que aunque tú ahorita no veas, ¿para qué te va a servir eso que estudiaste? Cuando menos esperes, eso que has sembrado lo voy a usar. Sin embargo, no te olvides que yo soy el que mando. Yo. Por eso es que Pablo va a ir a predicar. Él viene de confirmar las iglesias en la fe. Él había ido y había visitado las iglesias y había confirmado que los hermanos estaban bien y había predicado el evangelio. Él había visto cómo su esfuerzo había dado frutos. Pero llega un punto en que él dice, listo, venimos con toda, vámonos para Asia. Y el Espíritu Santo le dice, no, Señor, usted no va para Asia. Señor, pero voy a seguir tu camino. No, Señor, usted no va a predicar el evangelio. Señor, pero para eso. No, Señor. Yo soy el que mando. Yo soy el que le digo qué hacer. La real grandeza de Pablo no estuvo en su preparación, sino en esa conexión con el Espíritu y esa humildad para entender que él es un simple peón de un tablero de ajedrez. Él es un simple peón. Por eso cuando él ve en la visión al macedonio, que es donde está nuestro hermano Cabarcas, si ve esto, un saludo para José. En Macedonia, él ve la visión del macedonio y el macedonio le pide ¿qué? Ayuda. Cualquiera hubiera podido tomar esa ayuda como algo propio que Pablo en su digamos que compendio de herramientas que había formado con su esfuerzo pudiera otorgar. Él era fabricante de tiendas, pues él pudo haber ayudado al macedonio a que hiciera un negocio. Venga, yo le enseño a que usted haga tiendas. O él pudo haber dicho, no, pues venga, que de pronto ellos no saben de leyes judías. Pues venga, yo voy con mi capacidad y le enseño sobre las leyes judías. Pero Pablo cuando le pidió ayuda, muéstrame el 10, por favor, mire lo que dice. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando cierto que Dios nos llamaba para que así hacemos el evangelio. Perdón. La ayuda no era propiamente de Pablo. La ayuda
real viene del Señor Jesús. Y Pablo lo entendía. Pablo pudo haber pensado en su ego, me necesitan a mí, pero lo primero que pensó es, necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio, porque ahí está la verdadera ayuda. La ayuda que el mundo necesita no es tanto tu preparación, no son tantos tus recursos, no es tanto lo que tú puedas dar, porque es que tú eres limitado, tú y yo somos limitados. Podemos dar casas, carros, podemos pagarle a alguien para que estudie, becas, pero va a seguir con una vida vacía y sin sentido. Pero cuando realmente queremos ayudar a alguien, predicamos el Evangelio. Cuando realmente queremos ayudar a alguien, presentamos a Jesucristo, el que da sentido a la vida. Entiendo a esa familia Flores, cómo se siente de duro que un familiar haya decidido quitarse la vida. ¿Qué pasaría con nuestros familiares si nosotros tuviéramos esa carga? Si dijéramos, y cuando te pidan ayuda, tú dijeras, yo te puedo ayudar y te puedo dar algo, pero hay una ayuda que es verdadera. Hay una ayuda real. Hay una ayuda que cambia tu conducta y te da algo sobrenatural. Presentar a ese Dios que ayuda, que realmente ayuda. Miren, Jesucristo no necesita nuestra ayuda. Él requiere nuestra obediencia. Y lo vemos plantado en Pablo. Él sintió, no, es que no es mi ayuda, es que no son mis recursos, no es mi preparación. Es que el Señor quiere que yo lo obedezca para que esa persona conozca la verdadera ayuda, porque la ayuda real viene del cielo. Ahí viene la ayuda real. Él es la ayuda real. Él es quien te ayuda en el momento de aflicción, es Él, no hay nadie más. Tu preparación es nimia frente a Él. Él es la ayuda. Él es, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Miren, en estos días me presentaron a un, ya no está muchacho, la verdad, de la tercera edad. Y ha sido músico, es músico. Varios grupos ha tocado dentro de la Pentecostal, conocidos, grupos muy reconocidos, no voy a decir nombres, pero grupos muy reconocidos. Hacían giras, convenciones. Y me dijo, ve, yo estuve en la Paso Ancho. Pues uno siempre como que, ay, qué bien, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Cómo te fue? No, estuve en octubre. No, yo por allá no vuelvo. Qué cosa tan mala. Haciendo referencia a la alabanza. Qué cosa tan mala. Yo fui un sábado. No, pero no pasa nada. Les estoy diciendo las palabras textuales, lo que él me dijo. Yo me quedé en shock con la sonrisa como empática porque uno se queda como que ya decirle, no, volvé, y ya. Me quedé así. Primero, yo sentí de parte del Señor y me acordaba que pues uno lo golpea, ¿no? Porque es la iglesia, es nuestra iglesia, es nuestra sede. ¿Cierto? Y a uno se siente como, pero por eso yo les decía, ¿sí ven? Que solo la preparación, cuando se te sube a la cabeza, te lleva a puntos difíciles en el Señor. Porque Él, podría uno decir, no, es que si estuviera pero absolutamente nada. En su carrera musical, ¿no? Porque supuestamente después de los wow, y estaba viendo hasta dónde tocar. Y ahí se me venía esto, y el Espíritu prohibió a Pablo. El Espíritu le prohibió a él estar aquí. Ese día él vivió algo. El Espíritu le dijo, usted aquí no va a estar. Él no lo sabe, pero el Espíritu lo sacó. ¿Por qué? No sé, pero el Espíritu lo sacó. Sin embargo, mi hermano, y esto no lo cuento en modo de como que ¡ah! No. Aquí hay de todo. Si de Jesús hablaban, siendo el Señor, no van a hablar de la iglesia, no van a hablar del pastor, de todos. Eso es propio del ser humano.
no podemos cogerlo personal. Sin embargo, yo pensaba y yo decía, un hombre cercano al Señor, como lo fue Pablo, no hubiera dicho ese comentario. Y así como lo dijo. Porque ni siquiera tenemos confianza, o sea, yo no lo conozco. O sea, lo vine a conocer ahí en ese momento. Pero mire, el Señor tiene atributos, ¿saben? Los que son estudiosos saben que el Señor tiene atributos, Dios tiene atributos. Dentro de los atributos del Señor están los atributos morales. Y esos atributos morales, cuando uno comienza a tener intimidad con el Señor, te comienzas a contagiar y el Espíritu Santo te va moldeando y te va dando de eso mismo que el Señor tiene y es. Por eso es que Él dice, sed santos como yo soy. Y muchos toman este sed santos como yo soy santo como una imposición. O sea, como yo soy santo, usted tiene que ser santo. Pero eso no es así. Él dice, usted se pega a mí, usted es mi hijo, usted tiene intimidad conmigo y va a ser santo. Porque yo lo contagio. Los atributos morales se contagian. Yo soy fiel cuando me meto en el Señor, porque el Espíritu comienza a morar en nosotros y me comienza a hacer fiel. La intimidad con Dios me comienza a moldear como Él es. Por eso no es por nuestras propias fuerzas meramente, sino es que su Espíritu comienza a obrar en nosotros. Y claro, nosotros también tenemos que obrar, tenemos que accionar. Pero digamos que es la intimidad con Dios la que esos atributos comienzan a fluir en nosotros, que es la fidelidad, el amor, la bondad, la santidad. Y ahí yo notaba que ese hombre, por mucha preparación que tuviera, estaba alejado del Señor. ¿Sabe? Yo lo sentía, porque no es tanto porque fuera mi iglesia, hubiera dicho cualquier otra sede, pero así no se habla de la iglesia del Señor. Usted no puede hablar así de la novia del Señor. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Que David nunca, ni siquiera mal habló de Saúl, pero Saúl en su locura asesinó a los sacerdotes del Señor. Gran diferencia. Mire la gran diferencia. Usted y yo, mi hermano, no caigamos en eso. No caigamos en eso. Seamos como Pablo, que entendió que era un simple peón. Un peón no mal habla de lo que no tiene que mal hablar. No pronuncia juicio de lo que no tiene que pronunciar juicio. A usted y a mí no nos pusieron en categorías de jueces, ni de hombres, ni de sedes, ni de iglesias, ni de pastores. Dios nos guarde, mi hermano. Un peón no tiene esa capacidad. Un peón se mueve para adelante o a lo diagonal para matar, no es más. Deje que el Espíritu lo guíe, mi hermano. Deje que el Espíritu lo guíe. Y conviértase en una ayuda en el Señor. Que usted se vuelva en una ayuda por el Espíritu Santo que mora en usted. Quiero invitar a alguien, ya para terminar, y si me puedes ayudar, Santi, a que le diga al Señor: Señor, coloco mi preparación, mi estatus, si es que lo tiene, mi negocio, lo que he alcanzado en este mundo, lo que me has permitido, porque todo es bajo el permiso de Él. Y Señor, quiero ser ayuda para el que lo necesite. Quiero ser ayuda. Que puedan llamarme y ayúdame, y yo sé que es que el Espíritu me está convocando para ser un simple peón, sin emitir juicios, mi hermano, sin decir nada negativo de lo que no tiene que decir, sino más bien llevando un evangelio de amor, de restauración, de cambio, de verdad, de un espíritu que cambia y moldea. El Señor quiere peones que sirvan de ayuda para su iglesia, que sirvan de ayuda para su familia, que sirvan de ayuda para su entorno. Usted y yo somos ayuda. Y voy a invitar a la iglesia que se coloque en sus pies. Y si hay alguno que de pronto quiere que oremos por él, quiere presentarse como ese peón que en algún momento
sintió que podía ser ayuda y no se dejó usar o pasó algo. Pero quiere decir: Señor, aquí estoy. Quiero colocarte y entregarte mi preparación, mis títulos, mis negocios, todo lo que tengo para hacer ayuda, Señor. Y perdóname si he pecado contra ti o contra tu iglesia. Señor, perdóname, porque no podemos caer en eso. No dejemos que el enemigo nos use para lo negativo, para dividir, para dañar. El Señor quiere reconstruir, el Señor quiere armar, el Señor quiere que florezcan las familias, las iglesias, los ministerios. Pero nosotros tenemos que llevar eso que florece, que es el Espíritu, esa ayuda en el Señor. Así que vamos a orar, iglesia, por cada uno de los que estamos aquí. Y vamos a decirle: Señor Jesús, obra en ellos y obra en nosotros. Padre amado, hoy te pedimos, mi Dios, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pedimos por sus ministerios, Señor Jesús, por sus recursos, por su preparación. Lo colocamos delante de ti, Señor Jesús, para que tu Espíritu sea tomándolos y que entiendan, mi Dios, que no hay nada más grande que servirte a ti, Señor. No hay nada más grande y poderoso que ser peones en tus manos, que ser como esos vasos en las manos del alfarero, que se dejan moldear a tu disposición. Padre, te lo pido en esta hora, Jesús. Alabanzas a ti, Señor Jesús.